had laid the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org. Aquí comienza la hora de alerta global de noticias. Noticias libres de censura y anuncios comerciales. Los principales medios de comunicación continúan sin cubrir necesarias verdades. Cubren tan solo diferentes y manipuladas versiones del teatro político, mientras que al mismo tiempo proponen perspectivas irrealmente optimistas de un crecimiento mágicamente perpetuo en un planeta finito con recursos finitos en proceso de colapsar. Mentiras, decepción y distracciones para las masas creadas por los que verdaderamente controlan al gobierno de los Estados Unidos y a todos los principales medios de comunicación. ¿Acaso es esto una sorpresa? Actores controlados por la estructura de poder que se disfrazan de funcionarios electos a ambos lados del espectro político continúan a desempeñar su parte en la distracción masiva de las poblaciones, como siempre lo han hecho. De numerosas fuentes, este informe de la semana pasada. Documentos confidenciales revelan que funcionarios de Estados Unidos no dijeron la verdad sobre la guerra en Afganistán. Del informe, una gran cantidad de documentos gubernamentales obtenidos por el Washington Post revelan que importantes funcionarios de Estados Unidos callaron la verdad a lo largo de la campaña militar de ya 18 años de duración, haciendo rosadas declaraciones, las que sabían eran falsas y ocultando inconfundibles evidencias de que la guerra se había tornado imposible de ganar. Los documentos, por un total de más de 2.000 páginas, fueron generados por un proyecto federal destinado a examinar los motivos del fracaso del más largo conflicto armado en la historia de los Estados Unidos. Déjenme detenerme aquí por unos instantes para recordar a Pat Tillman, un verdadero patriota quien se enroló en el ejército luego del 11 de septiembre y quien luego entendió cuál era la verdad de la situación. Y cuando elementos dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tomaron conocimiento de que Tillman, un individuo de considerable notoriedad, iba a decir la verdad al público, fue asesinado. ¿Cuántos americanos se han tomado el tiempo de llevar a cabo alguna investigación sobre lo que le sucedió a Pat Tillman? ¿Y cuántos se dicen a sí mismos cuán patriotas son? Volviendo a una de las entrevistas citadas en el artículo, cita textual: "No teníamos un entendimiento cabal de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo". Esto dijo Douglas Lutt en 2015 a entrevistadores gubernamentales, un general de 3 estrellas quien fue el zar de la Casa Blanca en Afganistán durante las administraciones de Bush y de Obama. También dijo: "No teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo". El informe continúa. Funcionarios de Estados Unidos reconocieron que sus estrategias militares tenían fallas fundamentales. El gobierno de los Estados Unidos no ha realizado una contabilización comprensiva de cuánto ha gastado en la guerra en Afganistán, pero los costos son enormes. La Casa Blanca distorsionó estadísticas para aparentar que Estados Unidos estaba ganando la guerra cuando esta no era la verdad de la situación. El informe continúa diciendo: "Toda la información fue alterada. Se le ha mentido constantemente al pueblo americano. El inspector general para la reconstrucción de Afganistán se rehusó a proveer de acceso a los documentos bajo el pretexto de que eran de privilegio y que el público no tenía el derecho a verlos". James Dobbins, un importante diplomático de Estados Unidos, quien fue enviado especial de Obama y Bush en Afganistán, le dijo lo siguiente a entrevistadores gubernamentales, cita textual: "No invadimos países pobres para enriquecerlos". Sin sorpresas aquí.
La invasión y ocupación de esos países trata del robo y del saqueo de sus recursos. Bajo los imperios, esto siempre ha sido así, y ahora es especialmente cierto bajo el mayor de los imperios en jamás haber existido en la historia de la humanidad, el imperio de los Estados Unidos. Y el 11 de septiembre fue la excusa para desatar la invasión de Afganistán, país rico en recursos minerales, así como de los otros países que siguieron luego, como ser Irak. Este es el proceder habitual de los imperios. De nuevo, ¿cuál es el motivo de las invasiones por parte de las fuerzas militares mercenarias de los Estados Unidos? Facilitar el robo y el saqueo de los recursos para el imperio. Desearía que esto no fuese así. Desearía absolutamente que esto no fuese cierto. Pero, ¿cómo podemos señalar con el dedo a los demás? Y todos los países y sus fuerzas armadas son corruptos, sin duda alguna. Pero, ¿cómo podemos señalar con el dedo cuando nuestro país se comporta de esta manera? Siguiendo con el mismo tema, este nuevo informe de múltiples fuentes. De las declaraciones de listos para intervenir a la incapacidad de Naciones Unidas para relacionar a Irán con el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Salen a la luz más mentiras fabricadas para crear guerras. De este informe, luego de que un examen independiente de Naciones Unidas de restos de armamentos utilizados para atacar facilidades en Arabia Saudita fracasara en identificar a Irán como el origen del incidente, parece que estamos ante otro caso de mentiras por parte de Estados Unidos para justificar otra intervención militar más. Eventos de bandera falsa, utilizados como licencia para desencadenar agresiones militares contra naciones que tienen recursos deseados por el imperio. El reciente ataque contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Otro evento de bandera falsa más, entre incontables otros. Me pregunto, ¿cuántos eventos de bandera falsa más deben ocurrir antes de que una mayor cantidad de habitantes de este país esté dispuesta a enfrentarse al hecho de que hace mucho tiempo que elementos criminales controlan al gobierno de este país y al complejo militar industrial que lleva a cabo su agenda imperial? Pearl Harbor, el evento que fue facilitado por los más altos elementos del gobierno de los Estados Unidos con el propósito de galvanizar a la población de este país en su apoyo a una guerra total. Nuestro gobierno y fuerzas armadas no tan solo sabían que Pearl Harbor estaba por ser atacado, también se aseguraron de provocar a Japón en llevar esto a cabo mediante impedir su acceso a recursos esenciales para ese país. Vietnam. El Golfo de Tonkin fue el evento de bandera falsa que dio inicio a esa guerra. El motivo más probable del asesinato de Kennedy fue su intención de dar por terminada a esa guerra. Allí murieron más de 2 millones de civiles, así como más de 1 millón de soldados norvietnamitas. También murieron allí entre 200 y 250.000 soldados survietnamitas y unos 58.000 soldados americanos. Estos son casi 4 millones de muertos, cifra que aún va en aumento. La acción residual de la Gente Naranja de Monsanto continúa a matar civiles en Vietnam y es motivo de enorme cantidad de defectos de nacimiento. Las bombas que fueron arrojadas allí por el complejo militar industrial continúan a explotar, causando víctimas fatales. Y hay otros países, como ser Irak, con inimaginables defectos de nacimiento debido a la altamente tóxica y radioactiva munición con uranio empobrecido utilizada allí. Otro país invadido bajo un falso pretexto, las armas de destrucción masiva que jamás fueron halladas. País el que fue invadido para quitarle sus recursos. Este es el procedimiento habitual. Y lamento que esto sea desagradable de escuchar, que sea desagradable de saber. Pero meter nuestras cabezas dentro de la arena no lo soluciona, no hace que deje de existir y no significa que no haya sucedido. Ejemplos de caos y matanzas creados por la maquinaria militar de Estados Unidos para los propósitos del imperio, como ser el incendio intencional de campos petrolíferos en Kuwait por parte de fuerzas especiales de este país, hecho del que se culpó a Irak. Y no nos olvidemos de los ataques de bandera falsa en Siria mediante armas químicas, los que fueron utilizados por el gobierno de Estados Unidos para justificar quedarnos con el petróleo de Siria, como dijo Trump. Hechos recientemente admitidos por nuestro cada vez más criminal gobierno.
Y acerca del tema de engaños masivos y de criminalidad por parte del gobierno de este país y de sus completamente controladas agencias, acaba de salir este comunicado por parte de NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, relacionado al ataque de bandera falsa del 11 de septiembre. De nuevo, el evento que dio la licencia a la maquinaria bélica de Estados Unidos para invadir y saquear a otros países. Evento que galvanizó a la población de este país en apoyar a lo que sea que el complejo militar industrial quiera hacer. Una carta que continúa a ser utilizada al día de hoy como justificación para la agresión militar contra otros países. Sé que hay buenas personas dentro de las Fuerzas Armadas de este país. Entiendo eso, pero los buenos motivos no son suficientes. Cuando participas de acciones que son completamente injustas e ilegales, basándose en la ley internacional, no hay nada de bueno ni correcto en eso. Y los buenos motivos no son suficientes para borrar eso. El comunicado de NIST se refería al tercer rascacielos que colapsó el 11 de septiembre, evento del que muchas personas aún desconocen. El tercer edificio en caer fue el edificio número 7 del World Trade Center, un rascacielos de 47 pisos con estructura de acero, el que colapsó a velocidad de caída libre, 7 segundos, y el que jamás fuera impactado por nada. El mismo edificio, el que un reciente informe científico prueba cayó debido a una demolición controlada. Ese edificio. Por lo que, luego de 10 años de rehusarse a dar a conocer datos clave de sus análisis de la destrucción del edificio número 7 del World Trade Center, NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, ha publicado un nuevo comunicado en su sitio web defendiendo su risible posición de que dar a conocer estos datos sobre el edificio número 7, cita textual, podría poner en riesgo la seguridad del público. ¿Cuán gran señal de advertencia es esta? Sí, podría poner en riesgo la seguridad del público si éste se enterara que esos edificios cayeron mediante demoliciones controladas. Demoliciones en las que elementos dentro de nuestro gobierno estuvieron completamente involucrados. ¿Qué haría el público? ¿Cómo respondería si éste se viera obligado a enfrentarse al hecho de que este evento de bandera falsa fue llevado a cabo en nuestro país? Algo que cualquiera que desee hacer algún tipo de investigación legítima, comenzando por la realizada por arquitectos e ingenieros por la verdad en sus documentales y los informes científicos sobre ese tema, algo que cualquiera que tenga un mínimo de patriotismo tiene una absoluta responsabilidad de mirar estos datos y enfrentarlos, no esconderse de ellos. Ese evento por sí solo debería ser suficiente para cambiar la mentalidad de la población respecto de lo que verdaderamente es su gobierno. Y lo que lo ha sido por muy largo tiempo. El mar de mentiras y criminalidad sin freno se hace más profundo con cada día que pasa. Los americanos que aún creen que están eximidos de ser atacados por aquellos que verdaderamente controlan al gobierno de Estados Unidos deberían pensarlo de nuevo, cosa que los ocupantes de los 3 edificios que cayeron en el World Trade Center averiguaron de la manera más dura. Nadie se interpone entre el complejo militar industrial y sus agendas, alimentos tóxicos, vacunaciones forzadas tóxicas y el más inescapable de todos, aire tóxico. No tan solo de la polución industrial, la fuente más significativa de partículas altamente tóxicas proviene del asalto mediante la guerra climática, el que está en rápido proceso de empeorar. Asalto llevado a cabo por el gobierno de este país, así como por otros gobiernos alrededor del mundo. Respiren profundamente mientras piensan sobre esto. Lamentablemente, debemos considerar que esta locura jamás podría haber sido llevada a cabo en ninguno de los eventos que voy mencionando en esta transmisión. Nada de esto podría haber sucedido sin legiones de secuaces desprovistos de honor y de moralidad, quienes hasta el momento han estado demasiado dispuestos a hacer lo que sea que se les dice a cambio de un sueldo y de una pensión. ¿Cuántos han vendido su honor de manera permanente? Debo conceder que no puedo verdaderamente comprender el comportamiento de tantos en el mundo. De muchas maneras, siempre me he sentido como un forastero, como que no pertenecía aquí. Y conozco a otros que sienten de igual manera, que es un gran desafío intentar comprender cómo tantos acceden a participar en lo que hacen.
cuando tenemos a tantas evidentes atrocidades teniendo lugar, comenzando con el asalto de la ingeniería del clima, cosa de la que se precisaría estar clínicamente ciego para no poder reconocer. Y aún así la programación, el condicionamiento, la propensión a conformar con la mayoría son tan poderosos que aún tan obvia atrocidad como la llevada a cabo en los cielos sobre nuestras cabezas es patentemente negada por la población. Y negada por los académicos. Como lo he dicho una y otra vez y continuaré a hacerlo, los académicos, con muy pocas excepciones, han total y completamente traicionado a la especie humana. Una especie humana que ha sido entrenada para confiar en los científicos, confiar en los doctores, confiar en los así llamados expertos. Pero, ¿qué es lo que estos grupos le han hecho a la especie humana? Al negar cosas como la ingeniería del clima, negar cosas como las consecuencias de inyectar neurotoxinas en nuestros cuerpos y los cuerpos de nuestros hijos, de nuestros bebés, neurotoxinas como mercurio, aluminio y otros adyuvantes también altamente tóxicos. Esto es una indiscutible verdad, y aún así tenemos a aquellos con intereses creados en esas mentiras defendiéndolas. ¿Y a dónde nos ha llevado esto? ¿A dónde nos ha llevado la tecnología? Pues nos enfrentamos a un horizonte inimaginablemente oscuro, y ahora nos enfrentamos a cosas como las 5G. Las 5G, tecnología de radiofrecuencias mediante microondas, las que son indiscutiblemente perjudiciales para con todas las formas de vida. Y aún así, cosa de poder tener mayor velocidad de Internet, la mayoría del público las está aceptando. ¿Y qué pasa cuando la radiación de las 5G interactúa con nuestros cuerpos, los que están saturados de partículas tóxicas producto de las fuentes que acabo de mencionar, comenzando con la ingeniería del clima? Partículas, algunas de las cuales conocemos, y probablemente hay otros elementos de los cuales no sabemos, pero nuestros cuerpos están saturados con estas partículas. Tenemos estudios científicos que lo prueban. Esta no es tan solo mi opinión. Hay estudios científicos que prueban que los corazones y cerebros de las personas, entre otros órganos, están repletos con billones de nanopartículas, y con seguridad que muchas de estas son producto de las dispersiones de la ingeniería del clima, así como de otros experimentos en curso con dispersiones, como ser guerra climática, radar por sobre el horizonte, pulsos electromagnéticos como arma de guerra. Se están llevando a cabo muchas agendas en nuestros cielos por parte de un canceroso complejo militar industrial al que le tiene sin cuidado las consecuencias de sus acciones. Nunca le importaron. Es un cáncer, sin cabeza ni corazón. Una bestia desprovista de alma que está consumiendo al planeta, y tantos dentro de nuestra especie están facilitando esto, sea de manera activa o pasiva. Y esta ecuación debe cambiar si es que vamos a tener siquiera alguna posibilidad de supervivencia en el corto plazo. Y no importa quién gire sus ojos y se aleje de cuán absurdo esto suena, debido a que la radio está pasando música navideña, podemos comprar las últimas baratijas chinas en Walmart o el sándwich en McDonald's. A la vasta mayoría esto no le parece real, y no les parecerá real hasta que lo sea. Y va a ser real, pronto. Pueden citarme sobre esto. Y sobre el tema de dar advertencias, quiero decir lo siguiente. Pues a lo largo de los 20 años que he estado intentando dar la voz de alarma, he escuchado esto de muchos. Debido a que algo no sucede de manera inmediata o al día siguiente, esto de alguna manera parece ser una excusa para pretender de que nada está sucediendo. ¿Y qué ha sucedido en los últimos 20 años, en los que yo y otros hemos intentado dar la voz de alarma? Hemos visto el colapso de zonas de pesca alrededor del planeta, el colapso de la criosfera, la implosión de la capa de ozono, escenarios de refugiados climáticos debido al colapso de los ecosistemas en todo el mundo, eventos de latigazos climáticos sucediendo por doquier, regiones con enormes incendios fuera de control, con incendios de récord de todo. Por lo que cuando haces una advertencia, ¿no es más prudente realizarla antes de que te pise el camión? Si hay alguien en la ruta, ¿le adviertes cuando el camión está a al menos unos 100 metros de distancia, antes de que tenga sus ruedas sobre tu cabeza? A mí eso es lo que me parece prudente, y eso es lo que intento hacer, por lo que le pido a la gente que investigue todo lo que digo en este programa, todo. Dejen de lado sesgos, preconceptos e ideologías e investiguen. Una investigación honesta y real.
lo que van a encontrar no les va a gustar, se los aseguro. Y para los que no investigan y creen que de alguna forma eso va a hacer que todo desaparezca, les aseguro que eso no va a suceder. Para todos aquellos valientes individuos que ya están haciendo su mejor esfuerzo por mantenerse informados y por dar la voz de alarma, gracias. Quiero expresar mi más sincera gratitud para con ustedes. Les habla Dane Wigington. Están escuchando La Hora de Alerta Global de Noticias, episodio número 227 del 14 de diciembre del 2019. Noticias que cubren los temas a los que debemos enfrentar si es que vamos a tener alguna posibilidad de cambiar de dirección. Esta hora de noticias libre de anuncios comerciales es provista para ustedes por Geoengineering Watch y pagada por Geoengineering Watch. Es transmitida en el norte de California en las frecuencias de 1670 AM, 104.9 FM y 105.7 FM, sábados por la mañana de 6 a 7 y retransmitida los domingos a la misma hora. También es retransmitida en el este del país por la cadena de noticias PRN a las 2 de la tarde hora del este. Grabaciones anteriores de este programa pueden ser encontradas en la página web de Geoengineering Watch, también en español. Pueden pedir los últimos materiales para despertar la conciencia del público en la página principal de nuestro sitio web a cambio del costo aproximado de su producción y envío. Si quieren despertar a aquellos alrededor suyo, cosa de no sentirse aislados en ver la verdad que ellos no ven, compartir un material movilizador, impreso y creíble, es exponencialmente más efectivo de lo que puede llegar a ser una mera comunicación verbal. Esa es la mejor forma de despertar a aquellos a su alrededor. También pueden encontrar en nuestra página principal detalladas instrucciones para activistas con información acerca de las mejores y más efectivas formas de dar la voz de alarma. Y acerca de dar la voz de alarma, exactamente cuán oscuro es el horizonte. Y la pregunta es, si realmente quieres saberlo. Las funciones de los sistemas climáticos y de la biosfera están rotos, mucho más allá de lo que casi nadie dentro de la población comprende, mucho más rotos de lo que cualquier fuente oficial se atreve a reconocer. Lejos de reconocerlo, la estructura de poder y su monopolio sobre los medios están haciendo su mayor esfuerzo por distraer, dividir y polarizar a las poblaciones. El presente teatro del juicio político al presidente es un asombroso ejemplo. Un teatro completamente guionado, con ambas partes del manufacturado escenario político desempeñando sus papeles. Y mientras esto sucede, los sistemas vitales del planeta describen una espiral descendente hacia el colapso total. Y soy plenamente consciente de cuántos rechazan completamente tal concepto. Así de hábiles han sido aquellos en el poder en programar a las poblaciones con un sesgo a la normalidad. Sesgo que es tan total y completo que tenemos atrocidades que podemos ver con nuestros propios ojos en los cielos ahora casi totalmente desprovistos de azul, cielos que a menudo parecen salidos de otros planetas y casi nadie lo percibe, con cada vez más caóticos escenarios de latigazos climáticos, ecosistemas incendiándose por todas partes. Y aún así, un enorme porcentaje de la población pretende de que esto es tan solo parte de algún ciclo normal. Sé que he dicho esto muchas veces, debo decirlo de nuevo. ¿Cómo se puede llegar a semejante conclusión? Esto es como el ejemplo que suelo dar de encontrar un cadáver, el que ha sido golpeado, acuchillado, embestido, hecho saltar por los aires y decir que ese individuo falleció de un paro cardíaco. Causas naturales. Ese argumento no tiene coherencia alguna. Hemos decimado al planeta, absolutamente decimado nuestro planeta, de incontables maneras. La singularmente mayor de las agresiones sobre los sistemas vitales del planeta y la red de la vida sobre él, sobre cada respiro que damos, es la ingeniería del clima. Estamos ante un colapso climático, y eso es lo que es, científicamente denominado abrupto colapso climático, cosa que se va a ir tornando cada vez más evidente en las semanas y meses venideros. Pues es una ecuación inimaginablemente no lineal. Los cambios que se están dando están sucediendo a la velocidad de la luz en términos geológicos. No hay nada de natural en esto. Utilizando estadísticas conservadoras, esto está sucediendo al menos 200 veces más rápidamente que cualquier previa extinción masiva sobre nuestro planeta. Y aún con todos estos sucesos, tantos niegan que pueda haber algo mal, aún en esta hora tardía. La negación puede sentirse bien por un tiempo, pero no cuando la realidad te golpea en la cara.
¿Y cuáles son los motivos y las agendas de aquellos que continúan a pretender de que el clima y la biosfera no han sido dañados por la actividad humana? ¿Cuáles son los motivos y las agendas de aquellos que continúan a negar la ingeniería del clima? ¿Cuáles son los motivos y las agendas de aquellos que continúan a pretender que completamente fabricados eventos invernales, utilizando patentados procesos de nucleación química del hielo, son naturales? Según quienes continúan a propagar falsas narrativas de negación, los enfriamientos de diseño que generan los escenarios de latigazos climáticos son tan solo el accionar de la naturaleza y señales de un, cita textual, enfriamiento global o de una, cita textual, era glacial que se avecina. Con cada día que pase, narrativas falsas como estas se irán haciendo cada vez más evidentes. Narrativas absurdamente falsas. El planeta está en estado de completo colapso. El asalto de la ingeniería del clima, alias guerra climática, y el intento por parte de aquellos en el poder de ocultar la severidad e inmediatez de lo que está teniendo lugar, están tan solo alimentando las llamas de este proceso. Veamos algunos titulares para tener en cuenta. De AccuWeather.com, congelamientos instantáneos choquearán al Medio Oeste. ¿Desde cuándo es que escuchamos de estos términos como congelamientos instantáneos? Ya habíamos escuchado de inundaciones instantáneas, pero ahora tenemos sequías instantáneas, congelamientos instantáneos, por todas partes. Y los mentirosos pagos del Weather Channel, el canal del tiempo, dedican grandes segmentos de sus programas intentando explicarle a las poblaciones por qué ahora está nevando a 5 grados centígrados o más. ¿Por qué hay tantas tormentas de hielo? ¿Por qué pasamos de lluvia a nieve y de nieve a lluvia? ¿O por qué ahora la nieve no tiene nada que ver con la elevación? ¿Por qué ahora las tormentas tienen un frente frío y uno cálido? Es verdaderamente ridículo ver cómo mienten estos individuos desprovistos de honor. Con seguridad que saben que están mintiendo. No hay dudas de esto. Pero regresando a este titular, heladas instantáneas choquearán al Medio Oeste. El informe dice lo siguiente: latigazo climático traerá temperaturas cálidas, fuertes lluvias y amenaza de inundaciones, seguido por golpe de aire del Ártico. Esos son los escenarios que acabo de describir y están utilizando con frecuencia el término latigazo climático, cosa que no recuerdo haber escuchado antes de que en Geoengineering Watch comenzáramos a intentar sacar a la luz lo que sucede. Lo usamos muchas veces a lo largo de muchos años y ahora este término es utilizado comúnmente en los principales medios, pues si ellos utilizan ese término, entonces debe ser normal, ¿no es así? Tal como todas las condiciones médicas a las que el complejo médico pone algunas siglas y repentinamente es una condición para la que te pueden vender fármacos. De nuevo, del artículo. Latigazo climático traerá temperaturas cálidas, fuertes lluvias y amenaza de inundaciones, seguido por golpe de aire del Ártico. Estas fuertes lluvias son necesarias para ser sembradas con elementos de nucleación química del hielo, los que bajan radicalmente las temperaturas sobre la superficie y allí tienen su golpe de aire del Ártico. Estos escenarios están teniendo lugar una y otra vez en los Estados Unidos, cosa de continuar a dividir y confundir a la población respecto del verdadero estado de colapso climático. Cosa de que la estructura de poder continúe a llevar adelante sus preparativos hasta el último instante posible. ¿Acaso no es esto guerra climática? Sean cuales fueren los objetivos y agendas de aquellos en el poder, y ninguno de ellos es benévolo, ¿cómo puede no ser considerado esto como guerra climática y biológica? Lógicamente, racionalmente, ¿cómo no vamos a considerar esto como guerra climática y biológica? Continuemos con este titular. El este de los Estados Unidos en la mira de aún otra gran tormenta. Y al ponerle nombres a estas tormentas, esto lo hace más teatral, más convincente para con la población. El informe dice que, a pesar del golpe de aire ártico y de un episodio de precipitaciones congeladas durante la semana, el pronóstico indica que las temperaturas volverán a subir rápidamente antes de la llegada de la próxima gran tormenta. En otras palabras, frío, calor, frío, calor. En el artículo, los meteorólogos de AccuWeather esperan que se desarrolle una estrecha franja de fuertes nevadas sobre la parte fría de la tormenta, pero que la mayoría de las áreas pueden esperar lluvias en vez de nieve, por lo que
Seleccionan un área sobre la que pueden colocar suficientes aviones y sembrarla con elementos de nucleación de hielo lo suficiente como para que esa precipitación genere fuertes nevadas sobre alguna región, cosa de crear los titulares que desean, de frío, 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 en un planeta que se está incinerando, literalmente. Otro titular, bomba ciclónica genera severa tormenta de nieve en Islandia y va rumbo a Inglaterra. Vamos a ver eventos cada vez más severos a medida que los sistemas climáticos desciendan cada vez más hacia el colapso, al mismo tiempo que los ingenieros climáticos alimentan aún más este proceso con sus operaciones. Continuando, de Environews TV, el Dalai Lama se pronuncia fuertemente sobre el cambio climático, pidiendo urgentes acciones y alentando las protestas climáticas por parte de los jóvenes. El Dalai Lama dijo lo siguiente: velar por el planeta es como cuidar nuestra casa. No podemos seguir explotando los recursos de la tierra, árboles, agua y minerales sin consideración alguna por las generaciones venideras. Apoyo las protestas de los jóvenes en contra de la inacción de los gobiernos acerca de la crisis climática. Pero eso no es hacer demasiado. ¿No es así, Dalai Lama? Aprecio su declaración y con seguridad comprendo que no se le permite hablar de la ingeniería del clima, pero ¿acaso no puede hacer algo más que una simple declaración? Le pido disculpas, pero precisamos algo más que aliento desde la tribuna, de todos, pero especialmente de gente como el Dalai Lama. Veamos un agrupado de noticias de la semana pasada, de los que la mayoría no sabe debido a que los principales medios no tienen interés en informarnos de esto. Esta es la primera. Globalización en repentino y marcado declive. Otro titular. Producción industrial alemana cae fuertemente en octubre. Siguiente titular. Colapso sin precedentes en el mercado automotor de China va por el tercer año luego de caída en las ventas de noviembre. Otro titular. Colapso del mercado automotor a nivel global. Otro titular. Canadá pierde 71.200 puestos de trabajo de manera sorpresiva en noviembre, mientras que el desempleo salta al 5,9%. Y esto es una fracción de lo que en realidad es. Los datos de desempleo en los Estados Unidos son una completa mentira, totalmente fabricados. Otro titular, Morgan Stanley recorta puestos de trabajo debido a incertidumbre global. La situación global es más cierta que incierta, con certeza que está implosionando. Al colapsar el medio ambiente, también lo hará la economía, no hay otra posibilidad. Otro titular, ¿acaso estamos ante un colapso global a la vuelta de la esquina? Los bancos centrales están recortando tasas de interés a su ritmo más rápido desde la crisis financiera. Otro titular, problemas con el abastecimiento de la plata al recortar proveedores su producción. ¿Por qué no habrían de hacerlo cuando el precio de la plata está artificialmente suprimido? Por cada 100 onzas de plata vendidas, tal vez no exista más de una. El resto es una ficción de los mercados mediante papeles. Así es como manipulan su valor. Otro titular, recesión a la vista. Un resumen de nuestro predicamento. Otro titular, en noviembre, el gobierno de los Estados Unidos tuvo un déficit de 209.000 millones de dólares. Otro muy relacionado titular. Prepárense para la cuarta flexibilización cuantitativa, dice analista de crédito, al fracasar la Reserva Federal en su intento de calmar los mercados de corto plazo. ¿Qué significa flexibilización cuantitativa? Significa imprimir billetes sin respaldo real alguno y bombearlos dentro del castillo de naipes que es la bolsa de valores, cosa de crear cotizaciones de récord, las que son extraordinariamente buenas en pacificar a las poblaciones, pues reciben grandes cantidades de dinero de la nada misma y sienten que no puede haber nada de malo en el mundo. Esto ha funcionado muy bien hasta el momento. La bolsa continúa a subir mientras el planeta implosiona desde todas las direcciones. Esto es un castillo de naipes diseñado para pacificar especialmente la población de Estados Unidos, así como otras naciones del primer mundo hasta el último instante posible. Otro titular. Nuevo informe dice que el Vaticano está utilizando donaciones para los pobres para tapar su déficit. Asombroso, ¿no creen? Otro titular. Bancos centrales alrededor del mundo están comprando masivas cantidades de oro y alejándose del dólar de Estados Unidos. Tampoco es sorpresa.
He cubierto esto transmisión tras transmisión. El mundo ha tenido suficiente del imperio y de su ilimitada impresión de billetes, lo que le ha dado su ilimitado poder para hacer lo que ha hecho alrededor del mundo. Otro titular. Los ricos están atesorando oro físico. Buena suerte con eso cuando necesiten un bocado de comida y un trago de agua. Otro titular. Ministro de Finanzas de Arabia Saudita desmiente que el reino se esté quedando sin dinero en efectivo. Un par más de titulares relacionados a esto. Escuchen esto. Cotización de acciones de Aramco, esto es una compañía petrolera de Arabia Saudita, pueden llegar a 0 el año próximo. Acerca de Arabia Saudita y su intento por mantener su posición como el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, considera este informe del 2011. WikiLeaks. Reservas de petróleo de Arabia Saudita menores a las declaradas. De hecho, Arabia Saudita ha inflado enormemente sus supuestas reservas para mantenerse en una situación preponderante dentro de OPEC y como poder global. Mentiras y decepción en todos los sectores, como la bonanza no sustentable del fracking que está colapsando luego de haber contaminado acuíferos alrededor del mundo. La noción de que podemos continuar con este paradigma sobre este planeta por un periodo indefinido fue un completo espejismo desde su mismo comienzo, y este hecho se está haciendo imposible de ocultar, cosa que se va a hacer cada vez más evidente en las semanas y meses venideros. Más señales de advertencia. Comercio mundial sin reglas. Estados Unidos cierra corte de apelaciones de la Organización de Comercio Mundial. Estados Unidos hace lo que se le da la gana en todo el planeta. Siempre lo ha hecho. Pero, ¿quién está tirando de nuestros hilos? Más sobre esto en unos instantes. Choqueante informe del Credit Suisse. La Reserva Federal lanzará cuarta flexibilización cuantitativa antes de fin de año para aliviar escasez de efectivo. Esto no es más que imprimir billetes dentro del mercado, como ya lo vimos. Otro titular. Deutsche Bank pinta lúgubre panorama en reunión de inversores. Otro titular. South African Airways entra en protección de bancarrota. ¿Y cuántas aerolíneas están en problemas? No puedo leer ahora la lista, pues es demasiado larga, pero busquen bancarrota de aerolíneas y van a encontrar una lista extraordinariamente larga y que va aumentando con cada día que pasa. Más titulares. Jeff Bezos dice que el país estará en problemas si las compañías tecnológicas se alejan del Departamento de Defensa. Así es. Bezos es parte del Estado policíaco en proceso de desarrollo, por lo que por supuesto que va a apoyar al Departamento de Defensa. ¿A qué industrias le está yendo bien por el momento? A pesar de, y en muchos casos debido, al colapso de la biosfera y consiguiente colapso social. Bezos es uno, fabricantes de armamento son otros, y esto no debería de ser una sorpresa. Consideren este nuevo informe. Auge en ventas de armas sin señales de ralentización. Y este otro. ¿Por qué Lockheed Martin recibe billones de dólares al año de los contribuyentes? Tan solo dos ejemplos de cómo a la industria del armamento le está yendo bien, cosa que tal vez suceda hasta que sobrevenga el colapso total. Y con seguridad que están completamente involucrados en la locura de la ingeniería del clima. Lockheed Martin, Raytheon y muchas más, completamente involucradas en la ingeniería del clima. Pero consideremos este otro titular. La alguna vez tan dominante influencia de Estados Unidos está ahora decayendo bajo Trump. Así es, está decayendo completamente, pues el mundo ha tenido suficiente de las actividades del imperio alrededor del mundo. Y para aquellos que intentan exponer al imperio, como lo hizo Assange, este titular, Assange y Auschwitz, haciendo la comparación, ¿dónde está la indignación por lo que se le está haciendo a Assange, quien ha dicho la verdad? ¿Dónde está la indignación? Otro titular, pensé que iba a morir. Una horrorosa mirada dentro del programa de torturas de la CIA desde los ojos de un detenido. Detenidos como los de Guantánamo, a muchos de los cuales jamás se los acusó legalmente de nada y continúan a estar allí. Esto es lo que hace nuestro país. Una vez recibí en mi propiedad a un individuo quien proclamaba ser religioso, persona a quien creía conocer, y cuando vi que alegremente apoyaba la ilegal e inimaginablemente inmoral tortura por parte de este país, le pedí que se retirara y jamás me arrepentí de hacerlo. No tengo estómago para tal clase de hipocresía. Otro titular.
La guerra contra las drogas en Afganistán ha sido un completo fracaso, dice Agencia de Control en ese país. Ninguna sorpresa, y no es un fracaso para aquellos en el poder cuando gran parte de esas drogas acaba en círculos farmacéuticos de Estados Unidos como parte de la epidemia de adicciones en este país. Otro titular: Gobierno de Estados Unidos desestima acciones legales contra Max Blumenthal luego de encarcelar al periodista bajo acusaciones falsas. Quería mencionar esto porque Max Blumenthal es verdaderamente un individuo excepcional, quien aparentemente siempre da en el blanco y lo que él dice debería ser investigado. De este informe: el gobierno de Estados Unidos desestimó las falsas acusaciones contra el periodista Max Blumenthal luego de que desaparecieran los registros del servicio secreto y saltara a la luz la completa ausencia de evidencia que apoyara dicha acción legal. Como siempre, el imperio va tras de cualquiera que se atreva a exponerlo, y ¿quién puede saber más de esto que Julian Assange? Otro titular: estudio halla que miles de pacientes mueren esperando por camas en hospitales. ¿Y cuántos pacientes mata el complejo médico por año? Y eso sin siquiera contar las vacunaciones, pues hay una inmunidad legal total para todos esos daños y muertes. Regresemos al medio ambiente, pues muy pronto el colapso de este va a ser responsable de inimaginable sufrimiento y muerte. Intentemos poner esto dentro de algún contexto antes de ver qué es lo que cada uno de nosotros puede realizar para hacer una diferencia. Tenemos este titular: se están secando rápidamente glaciares del Himalaya que proveen de agua a 1.000 millones de personas. Otro titular: estudio encargado por la legislatura halla que funcionarios de California deben actuar más rápidamente con relación a la suba de los mares. Otro titular sobre el mismo tema: nuevas proyecciones muestran que el sur de Florida está por verse afectado aún más de lo que se preveía por suba en el nivel de los mares. Otro titular: el Ártico tiene uno de los años más cálidos. No es uno de los más cálidos. Esto está siendo ocultado mediante la manipulación de las estadísticas. Cada año es más cálido que el anterior. Esa es la realidad de la situación. La falsificación de los datos y los escenarios producto de la ingeniería del clima están ayudando a esconder este hecho. Este informe del calentamiento del Ártico dice que esto está aumentando el temor por subas en el nivel de los mares. Ya hay una suba mínima de 33 metros incorporada dentro de la ecuación. Esto es que si detuviéramos toda forma de actividad humana en este mismo instante, aún así, los mares continuarían a subir a lo largo de las próximas décadas hasta alcanzar una suba de al menos 33 metros. Esto no es algo que se pueda sencillamente apagar cuando ya hay tanta inercia dentro del sistema. Y esto es algo que tantos aún no perciben. Y los académicos están engañando criminalmente al público respecto de esto, pretendiendo que puede haber alguna clase de solución mágica, como poner 10 millones de bombas de agua en el Ártico o construir diques subacuáticos en la Antártida, cosa de impedir que los glaciares se deslicen al mar, así como otros completamente ridículos escenarios, mientras ignoran las descaradamente visibles actividades de la ingeniería climática en nuestros cielos. Traición total por parte de los académicos. Lo lamento decir, pero es absolutamente cierto, con muy pocas excepciones. Otro titular completamente falso. Recuperar la capa de ozono ayudó a disminuir el calentamiento global. Total y descaradamente obvia mentira. La capa de ozono está colapsando alrededor del planeta. Cualquiera que aún tenga la capacidad de sentir puede experimentar cuán increíblemente fuerte se siente el sol los días despejados, y esto se debe a que la capa de ozono está colapsando, y el singularmente mayor factor causal es la ingeniería del clima. No el único factor, pero singularmente el mayor. Otro titular: activistas realizan masiva marcha por el clima en Madrid. Si eres un activista contra el calentamiento del planeta, por favor, escucha esto. No puede haber una discusión legítima sobre el clima sin antes incluir en la discusión a la ingeniería del clima. Otro titular: sequía severa. Las alguna vez poderosas cataratas de Victoria, en el centro-sur de África, se reducen a un pequeño chorro de agua. Otro titular: Banco Mundial dice que Indonesia sufre pérdidas por 5.200 millones debido a incendios. Otro titular: inflación de China alcanza máximo en 8 años al duplicarse el precio del cerdo. Otro titular: China dice que el precio del cerdo aumentó un 110% en noviembre.
Esto es el colapso de la cadena alimentaria, lo que está llegando a gran velocidad. Otro titular, marcada suba del precio de la carne en Brasil. Tan solo ejemplos de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y de nuevo, mientras todo esto está teniendo lugar alrededor del planeta, ¿qué es lo que vemos en los medios corporativos propiedad de la estructura de poder? Teatro político y distracción. ¿Qué más está siendo empujado sobre la población de este país por parte de aquellos que verdaderamente controlan las palancas del poder? Censura sistemática, especialmente dentro del sistema educativo. Primero consideren este titular de hace un mes. Informe expone esfuerzos de la derecha por prohibir críticas a Israel dentro de colegios de Estados Unidos. Y ahora consideren este titular de la semana pasada. Trump firma orden ejecutiva destinada a suprimir críticas a Israel. De este informe, la orden ejecutiva incluye directivas para quitar fondos a universidades que se atrevan a criticar la nación de Israel. Pregunta: ¿quiénes están en los más altos niveles del poder en este país? Respuesta: ¿a quiénes no se nos permite criticar? Philip Giraldi, director ejecutivo del Consejo por los Intereses Nacionales, quien también es un ex funcionario de la CIA y funcionario de inteligencia militar, es una persona que pasó 20 años en Europa y en el Medio Oriente trabajando en casos de terrorismo. Giraldi también tiene una licenciatura en Letras de la Universidad de Chicago y un doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Londres. Esta es su declaración, la que puede ser encontrada en el sitio del Consejo por los Intereses Nacionales. El costo de Israel para con los Estados Unidos. Nuestro masivo apoyo a Israel nos ha costado trillones de dólares y multitud de vidas. Ha disminuido nuestra posición moral ante el mundo, disminuido nuestras libertades domésticas y nos ha expuesto a un cada vez mayor e innecesario peligro. Termina con esto. La mayoría de los americanos, así como nuestros expertos diplomáticos y militares, se oponen a esta relación única. Aún así, el lobby pro-israelí continúa a fomentar políticas que son desastrosas para nuestro país y trágicas para la región del Medio Oriente. Regresemos a la biosfera en proceso de implosión, pues todo depende de esto. Eventos de lluvia pronosticados, o más bien programados, son frecuentemente postergados o anulados al acercarse la fecha prevista. Esto es así en California, donde los pronósticos de lluvia con frecuencia se reducen a chaparrones. Los pronósticos de chaparrones luego se reducen a pequeñas precipitaciones aisladas o, a veces, pronósticos de pequeños chubascos se convierten en inundaciones épicas. Al interferir con los sistemas climáticos, ya no tienes clima predecible, sino más bien tiempo programado, el que puede salir muy pero muy mal. Operaciones de intervención climática están siendo llevados a cabo por todo el mundo, y llamar a esto ingeniería del clima es un término demasiado dignificado. Son tan solo programas de caos climático que están haciendo desastres con la biosfera, la salud de las personas y toda la red de la vida. The AccuWeather. Peligro de inundaciones, breve calor, antes de golpe de frío ártico en la semana venidera. Similar a un titular que leí antes, básicamente latigazo climático en el intento de crear una repetición de enfriamientos de diseño sobre las regiones más pobladas del país. Otro titular, hielo marino del Ártico podría desaparecer antes de lo que pensábamos. En Geoengineering Watch hemos dicho una y otra vez que estos titulares llegarían, que las condiciones de la biosfera no son tan malas como se nos ha dicho, son exponencialmente peores. Y ahora esto está saliendo a la luz con titulares que dicen: ¡oh! Es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. De este informe, un equipo de investigadores han encontrado evidencia que el hielo marino del Ártico podría desaparecer durante el verano mucho antes de lo que sugerían los modelos. Este estudio fue publicado en el Journal of Science de la semana pasada. Otro titular de National Geographic también de la semana pasada. El calentamiento de los polos pronto se hará sentir a escala global debido a suba de los mares y clima extremo. ¿Acaso esto aún no está sucediendo, National Geographic? ¿En qué planeta están? Está sucediendo por todas partes. De este informe: pérdida de hielos, descongelamiento del permafrost e incendios. Nuevo estudio dice que problemas en el Ártico y en la Antártida podrían impactar al clima mundial y el nivel de los mares antes de lo que pensábamos. También dice esto:
A medida de que el planeta avanza hacia un futuro peligrosamente cálido, un nuevo informe sobre el panorama de las regiones polares indica que el Ártico ya está allí. Gracias. Con consecuencias para todos sobre el horizonte. Hay una real posibilidad, dice National Geographic, que estemos ingresando a una fase de acelerado calentamiento del Ártico en las próximas 2 a 4 décadas si es que no se toman medidas de mitigación. Esto es vender a la ingeniería del clima de manera encubierta. Y esto es de un ecólogo climático de la Universidad de California, vendiendo la ingeniería del clima de manera encubierta y pretendiendo que aún tenemos entre 2 y 4 décadas. En la presente trayectoria matemática no vamos a estar aquí. ¿Cuán increíblemente simple es esto? Cuando, por ejemplo, tenemos estudios científicos que dicen que al ritmo presente de las extinciones de la vida silvestre, si es que este ritmo no se acelera, la hora cero para un planeta Tierra sin vida silvestre sobre él es en el 2026. ¿Por qué están hablando de algo a 4 décadas de distancia? No vamos a estar aquí. Sin hábitat no va a haber gente. Es una ecuación muy pero muy simple. ¿Cuándo va a hacer que este hecho sea enfrentado por la masiva legión de engañosos individuos dentro de los académicos? El hielo grueso, el hielo que había perdurado a través de los años, ya ha desaparecido. Tan solo hay una fina capa de hielo superficial, o trozos de este, creada por operaciones de nucleación química del hielo sobre el océano Ártico, ocultando estadísticamente el colapso del hielo marino del Ártico. Otro titular. La capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo 7 veces más rápido que en los años 90. Del informe. La escala y velocidad en la pérdida del hielo es mucho mayor de lo que se esperaba, amenazando con inundar a millones de personas. Otro titular del New York Times. Esto es otro artículo de pacificación sobre la capa de ozono. El mundo solucionó el problema del ozono. Puede solucionar el cambio climático. Artículo ridículamente ilusorio. Es como volar por el aire con el coche, luego de atravesar la barrera de contención y decir, podemos arreglar los frenos, todo estará bien. No, no es la realidad. Hemos pasado el punto sin retorno. Ahora la pregunta es si podemos salvar algo. De news.com.au de Australia. Rara anomalía climática está ahogando a Sydney. Ahora, todo es rotulado como alguna especie de anomalía, aun cuando estas cosas son producto de la ingeniería del clima de pies a cabeza. Intentan explicarlo como que es algo natural cuando no lo es, de ninguna manera. Lo que está sucediendo en Australia no es natural, así como tampoco lo es lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo. Cuando interfieres con cualquier parte del sistema climático, interfieres con todo el sistema. Y de hecho, cuando miramos imágenes satelitales en Geoengineering Watch, y lo hacemos todos los días, no podemos encontrar nada en todo el planeta que no esté contaminado con operaciones de dispersiones de aerosoles de la ingeniería del clima y o transmisiones de radiofrecuencias mediante microondas. Todo el sistema está completamente fuera de sus carriles. Otro titular de The Watchers News. Sydney se ahoga en humo mientras los incendios se intensifican. El presente período de mala calidad de aire es el más largo y más extenso en toda la historia del estado, sofocando a Australia con domos de alta presión, los que fuerzan al humo a bajar sobre la superficie, contaminando a toda la población. Podemos especular acerca de cuál es la agenda, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. Del Sydney Morning Herald, este artículo. Como un horno, masiva ola de calor podría quemar los récords de temperaturas de Australia. Ningún podría, lo hará, y esas temperaturas están siendo falsificadas hacia abajo, y aún así rompen récords. Otro titular. Brisbane, Australia. Inusual tormenta descarga el equivalente a 6 meses de lluvia en una noche. Fuego e inundación. Sistema climático completamente roto. Y quiero dejar asentado que no estoy culpando de todo a la ingeniería del clima. Nuestra especie ha devastado al planeta de incontables maneras en el parpadear de un ojo en términos geológicos. Pero lo que sí estoy diciendo es que no puede haber una discusión legítima sobre el clima o el estado del clima sin antes hablar del asalto de la ingeniería del clima. De strangesounds.org. ¿Coincidencia?
caen 109.000 rayos sobre Nueva Zelanda un día antes de la letal erupción volcánica en White Island. 300.000 descargas eléctricas en el mismo día. De ese informe, en las 24 horas que precedieron a las 7 de la mañana del 7 de diciembre del 2019, el Servicio Meteorológico registró la caída de 109.000 rayos sobre Nueva Zelanda, 300.000 durante el 8 de diciembre y más de 857.000 en tan solo 72 horas. Esto es un nuevo récord para Nueva Zelanda. Y el artículo hace la siguiente pregunta. ¿Este fuerte evento eléctrico puede tener algo que ver con la letal erupción de White Island? Ahora consideremos lo que sucedió antes del terremoto de Fukushima, en el cual MIT registró un calentamiento atmosférico muy anómalo en los días previos al temblor, directamente sobre el epicentro. Investiguen esto. MIT, calentamiento atmosférico, terremoto de Fukushima. Los datos aún están allí, si es que no han sido borrados de la web. ¿Acaso están desatando actividad sísmica con calentadores de la ionosfera? La evidencia dice que sí, absolutamente. Cuando haces rebotar una transmisión de microondas en la atmósfera, la ahora reflectiva atmósfera saturada con los aerosoles de la ingeniería del clima, y haces rebotar esas señales sobre un estrato sísmicamente sensible, ¿qué sucede cuando metes algo en el microondas por suficiente tiempo, especialmente con humedad? Explota. Y la información disponible prueba que esta clase de transmisiones pueden causar, y lo hacen, actividad sísmica. Conecten los puntos. De numerosas fuentes, recientemente identificado patrón del jet stream podría hacer peligrar provisión mundial de alimentos, dice estudio. Algo que han identificado por primera vez. Tenemos nubes con nuevos nombres, que antes jamás habían existido, pues esa es la forma de ocultar la ingeniería del clima. Fenómenos climáticos nuevos que nunca habíamos observado en cientos de años de observaciones y registros atmosféricos. Estos no son otra cosa que formas de explicar los trastornos climáticos de la ingeniería del clima, así como la decimación de los sistemas naturales del planeta mediante otras formas de actividad humana. Este informe dice lo siguiente. Nuevo estudio halla un incremento de 20 veces en el riesgo de olas de calor simultáneas en las más importantes zonas agrícolas. 20 veces peor. ¿Por cuánto tiempo creen que van a estar llenas las góndolas de los supermercados cuando colapsen las fuentes de alimentos, incluyendo las zonas de pesca, alrededor del planeta? Se me está acabando el tiempo de la transmisión, quiero cubrir un par más de titulares. Este es de la semana pasada, de counterpunch.org. Permafrost alcanza grave punto límite. Y no es tan solo el permafrost, también son los depósitos de hidratos de metano y de clatratos en el lecho marino los que se están descongelando y liberándose dentro de la atmósfera. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hay suficiente metano allí para convertir a este planeta en Venus por 100 veces. Se está liberando y cubriendo al planeta como una capa de vidrio. Y nadie habla de esto. Otro titular, este de Phys.org. Nuevos modelos climáticos muestran que la Tierra se está calentando más rápidamente de lo que se pensaba. Peor de lo que se pensaba, una y otra vez. Mucho, pero mucho peor. Otro titular de KTLA, en California. Gran zona cálida del noreste del Pacífico amenaza cachorros de leones marinos. La población de leones marinos está completamente diezmada, así como las zonas de pesca. Sigamos con este tema, de múltiples fuentes. Cambio climático. Al aumentar las temperaturas, océanos se están quedando sin oxígeno. Otro artículo relacionado del New York Times. Estudio halla que los océanos se están quedando rápidamente sin oxígeno. En Geoengineering Watch dijimos esto cuando todos estaban culpando a Fukushima de las masivas mortandades de vida marina. Fukushima es un problema, sí, lo está contaminando todo, pero la radiación no mata con esa clase de velocidad. La falta de oxígeno sí lo hace, y eso es lo que está causando esas masivas mortandades de peces. Los océanos se están convirtiendo en algo denominado océano de Canfield, un océano sin vida, estratificado, sobrecalentado y sin oxígeno. TheStrangeSounds.com. Apocalipsis del bacalao. Autoridades federales cierran la zona pesquera del Golfo de Alaska por primera vez en la historia, luego de niveles bajos de récord en la cantidad de peces.
Otro titular, confirmación del colapso de la zona de pesca del bacalao. Este es de NPR, cierre de zona de pesca del bacalao. ¿Y qué es lo que está haciendo gran parte de la especie humana, mientras los sistemas vitales del planeta están colapsando desde todas las direcciones? Construyendo más armas de destrucción masiva. Y esto, matando más ballenas. TheGreenWorldWarriors.com. Islandia planea matar 2.000 ballenas en los próximos 5 años. El gobierno de Islandia ha decidido ignorar la moratoria mundial en la caza de ballenas, e Islandia también está matando ballenas azules de manera ilegal, en alto riesgo de extinción. Y al igual que Islandia, Japón y Noruega también están haciendo su parte por matar a las ballenas remanentes sobre el planeta. ¿Y cuántos se han detenido a contemplar cuán milagrosa forma de vida son las ballenas? Pueden pesar hasta 100 toneladas, sumergirse hasta 3 kilómetros de profundidad, comunicarse hasta 5 kilómetros de distancia, bajo las condiciones correctas. Tienen cerebros hasta 6 veces más grandes que los de un humano, y un idioma, el que algunos científicos creen que en algunas especies de ballenas es mucho más complejo que el idioma humano. Algunas ballenas pueden vivir hasta 200 años. Desde las más grandes criaturas del planeta hasta las más pequeñas, toda forma de vida es de importancia. Todas son parte de un todo. Nosotros somos parte de un todo. Todos nosotros, como especie, debemos encontrar nuevamente el rumbo si es que vamos a tener alguna clase de posibilidad de supervivencia, aún en el corto plazo, para cualquiera de nosotros. Debemos siempre recordar y considerar que somos parte de una maravillosamente compleja red de la vida. Si la red muere, nosotros morimos. Y la red está muriendo con cada día que pasa. ¿Acaso nuestros futuros colectivos ya están grabados en piedra? ¿Quién puede saber la respuesta a esta pregunta con alguna clase de certeza? Lo que sí podemos decir con certeza es esto. Debemos nuestras vidas al todo. Hacer nuestra parte por el todo no es tan solo una opción, es una absoluta obligación. Hacer lo justo, lo que está moralmente bien, siempre es lo correcto. Esa es una elección la cual no nos puede ser quitada. Ejercitar nuestra voluntad con honor, con virtud, con coraje. Haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente. Comparte información creíble de fuentes creíbles. Ayúdanos en esta, la más crítica de las batallas por dar la voz de alarma. Hasta la semana próxima, les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.